porque la verdad, como dice Paola, cuando ella se presentó conmigo y me dijo, yo me quedé así como que no puedo creer que exista esto. ¿En serio? A ver, dame chance de revisar los estudios clínicos, ver, porque la verdad es lo que estoy buscando. Yo ahora sí que me cayó como, digamos, lo que uno atrae, ¿no? Porque yo ya estaba buscando algo para ayudar a mis pacientes, sobre todo pacientes con problemas inmunológicos, que tienen problemas a mi área ginecológica, que necesitaba reforzar ese sistema inmunológico para poder tener pues controlados sus problemas ginecológicos, como virus de papiloma, problemas de candidiasis crónico, que mientras no controles el problema sistémico de la diabetes, de su estado inmunológico, pues van a estar ahí. Y yo luego les decía a mis pacientes, pues por mí no hay problema, tú vienes y yo te quemo una verruguita y al siguiente mes te quemo la otra, pero pues, o sea, ya cuando veía que llevan 3, 4 veces seguidas, o sea, algo tienes que hacer con tus defensas. Hasta que llegó un momento en que a mí me decía, doctora, deme algo usted, y en ese proceso de estar en búsqueda de algo para ayudar a mis pacientes, pues fue cuando me llegó esa información que les voy a compartir ahorita, pues el área científica. Bueno, precisamente ayer acabo de tener una reunión, una plática, bueno, asistí yo como asistente a una conferencia de programación fetal, y esta lámina nos las pusieron en el Congreso de Nutrigenómica y ayer nos las vuelven a poner. O sea, este es el estado actual que tenemos en nuestro país en cuanto a la expectativa de vida que tenemos. Una buena noticia, en el último censo que hicieron en el INEGI en el 2016, la expectativa de vida para las mujeres aumentó a 77 años. Yo me había quedado en 75. Ya es 77 años, y en el hombre 73 años. Entonces, de momento, pues qué padre, nos pone felices esto. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver, bueno, ¿qué pasó? Ya no nos estamos muriendo de enfermedades, ¿qué está pasando? ¿Por qué está aumentando la expectativa de vida? Bueno, porque ha sido, no por cuestiones de que las enfermedades ya se estén acabando, más bien ha habido una disminución en la muerte prematura, pero por las enfermedades epidemiológicas. Eso es lo que ha pasado, gracias a las vacunas, a los antibióticos. Antes la gente se moría de una epidemia de lepra, de epidemia de cólera, o sea, no había antibióticos. Ahora, gracias a eso, pues ya la gente no se muere prematuramente y puede seguir su expectativa de vida, ¿no?, más larga. Sin embargo, aunado a la expectativa de vida mayor, también se ha visto que las enfermedades crónico-degenerativas están aumentando. Y todo esto, eso también lo vimos en el Congreso de Nutrigenómica, el tipo de alimentación que estamos llevando. Esas son publicaciones de nuestra área, de México, y dice aquí que el 26% de los mexicanos, las calorías provienen, el 26% de las calorías de la alimentación de los mexicanos proviene de los carbohidratos, de los azúcares y las grasas saturadas. Y en México solo el 42% de los mexicanos consume verduras. Es decir, un 60% no, nos estamos alimentando pues incorrectamente. Leguminosas, que es parte de la dieta de las antiguas civilizaciones, hoy en día aportan menos del 5% de las calorías que requerimos. En México, solo el 51% de las personas, o más bien el 51%, la mitad, consume frutas. Y pues lo que no sabemos la mayoría de los mexicanos es leer las etiquetas. Nos vamos por lo de bajo en calorías, las letras grandes, no sabemos realmente escoger los alimentos adecuadamente en el supermercado. Y decía, aunado a la expectativa de vida, desafortunadamente en las últimas encuestas se ha visto que el diagnóstico médico por diabetes ha estado aumentando. En el INEGI del 2006, total era un 7%, 7.2%, y en el 2016, 9.4%. Imagínense eso. O sea, en el 2016. Entonces, aunado a la expectativa
evolutiva, pues han estado aumentando esas enfermedades crónico-degenerativas, que es lo que nos está matando ahorita a los mexicanos. A los mexicanos y a los países pues pobres y de nivel, digamos, subdesarrollado, ¿no? En algunos países desarrollados también, pero no tanto por ese tipo de problemas. En México, el primer lugar de mortalidad es por problemas del corazón, infarto, hipertensión, problemas cardiovasculares. Ese es el primer lugar a nivel nacional. El segundo lugar, el 15%, es por diabetes. Esa es la segunda causa de muerte. Y en tercer lugar, pues son los tumores malignos. En la mujer, pues como saben todos ustedes, ahorita de hecho es octubre, el mes de la concientización del cáncer de mama, es el primera causa de muerte por cáncer maligno en la mujer. Segundo lugar es el cáncer de la matriz y ya tercer lugar pues cáncer de hígado. En el hombre, el primer lugar de muerte por cáncer maligno es el cáncer de próstata. Segundo lugar, el cáncer de pulmón. Entonces, pues estamos viendo que la expectativa de vida se ha alargado, pero la calidad de vida pues no es buena. Vivimos con problemas de estas situaciones crónico-degenerativas, gente con diabetes que vive con diálisis, gente con diabetes que vive sufriendo de dolores, de neuropatías. La verdad es que es un poco pues triste tener a un familiar que dure 100 años, tal vez, porque sí hemos visto casos, pero ya no te reconoce, ya no come, está postrado en una cama. Entonces, esto es la finalidad ahorita de tratar de mejorar todas esas situaciones, que si vamos a vivir más tiempo, pues lo hagamos con una mejor calidad de vida. La plática de hoy, nutrigenómica. Nosotros ya teníamos conocimiento de nutrigenética. Eso es cómo es nuestro genoma, nuestro ADN, cómo viene. Ya hace un tiempo ya se conoció completo el genoma humano, y en base a eso sabemos si alguien trae una deficiencia genética, qué alimentos debemos de proporcionar para ayudarle, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen fenilcetonuria, pues sabemos que no deben de ingerir fenilalanina. Pero el concepto revolucionario actual es la nutrigenómica. Nutrigenómica es por medio de los nutrientes nosotros poder modificar, interactuar con la expresión de esos genes. Y lo que les estaba diciendo Paola hace rato, el término de biohacking, que es una palabra compuesta en inglés, que es de biology y hacker, ¿no? O sea, todos conocemos que es un hacker, ¿no? Y en el caso de biohacking, es tomar el control de un sistema complejo, en este caso de un ser vivo, de un sistema biológico, para lograr el resultado deseado. Entonces, ahorita está muy en boga estos tipos de conceptos, tanto a nivel de biohacking, mindhacking, tu mente. Nosotros tratar de controlar nuestro mismo sistema biológico por medio de pues algunas cuestiones tecnológicas, nutrientes, tratar de modificar nuestro sistema para que tengamos una mejor calidad de vida. Y nutrigenómica, pues bueno, ya lo habíamos comentado, que es por medio de los nutrientes nosotros intervenir, tratar de modificar la expresión de esos genes. Ya teníamos desde antes esos conceptos, digamos, son revolucionarios, son nuevos, pero ya teníamos médicamente, nosotros ya sabíamos de la epigenética. Eso ya lo veíamos en muchos casos, como el cáncer, por ejemplo, que sabemos que a través del medio ambiente, de la nutrición, el ejercicio, evitar fumar, el alcohol, etcétera, nosotros podemos modificar la expresión genética de algunos cánceres que tienen esa predisposición. Por ejemplo, el cáncer de mama, que sabemos que tiene una predisposición genética.
En este caso, ahorita que estamos, le decía, en octubre, sabemos que la lactancia, por ejemplo, es un factor protector contra el cáncer de mama. Entonces decíamos, la epigenética, o sea, vamos a tratar de que si ya tenemos esa predisposición, no hacer que, o más bien evitar que nosotros podamos padecer ese tipo de problemas, sobre todo en este caso de cáncer. Incluso hay estudios que se han hecho, hablando de epigenética, de gente o pacientes que eran gemelos y vienen traen la misma carga genética, y a uno se volvía diabético y el otro no. Entonces dicen, bueno, pero se supone que los dos traen la misma carga genética, ¿por qué uno le da y al otro no? Entonces todo eso tiene que ver con la cuestión de epigenética. Y en el caso de nutrigenómica, es por medio de los nutrientes que nosotros vamos a tratar de evitar la expresión de los genes malos y hacer que se expresen los genes buenos. El mercado de la nutrigenómica, bueno, ahorita está en boga, o sea, es lo más que vemos a nivel de revolucionario, a nivel de internet, de televisión, de todos lados. Estamos hablando de suplementos y nutrientes, la alimentación. Dicen que tu medicina sea tu alimento. Y bueno, hasta los comerciales dicen, no eres lo que comes. Y uno de los factores importantes en la nutrigenómica es la activación, es, digamos, lo más actual, la activación del NRF2. El NRF2 tenemos conocimiento desde hace muchísimos años, pero no sabíamos que se podía activar, que nosotros podemos tener cierta acción sobre el NRF2. NRF2 significa factor nuclear eritroide 2, es un factor de transferencia, es un factor, perdón, de transcripción, es un factor de transcripción de los genes. Cuando yo estudiaba medicina nos decían, es el maestro regulador de los genes, el maestro regulador, pero era como una entidad independiente. Si tú tienes un antecedente familiar de determinada enfermedad, por ejemplo diabetes, pues tú ya sabes destinado a tener diabetes, ya para qué me cuido si de todos modos pues ya tengo el gen de la diabetes, el 6, está alterado, ahí está la modificación. En ese tiempo decíamos, es el maestro regulador, pero no sabemos bien cómo, qué puede hacer que se modifique su expresión, ¿no? Actualmente hay conocimiento ya científico de los activadores del NRF2, los cuales, la forma en cómo van a actuar. ¿Tiene para señalar? Entonces, es el maestro regulador de los genes. Entonces, por medio de los activadores naturales que tenemos en los nutrientes, se activa por medio de la estimulación de esos activadores una proteína, esa es una célula. El que pues no es médico, pues más o menos siempre en la escuela nos dicen es como un huevo, ¿no? La clara es el citoplasma y la yema es el núcleo. Adentro de la clara están todos los organelos, la mitocondria y otros organelos. Y en el núcleo es donde tenemos la carga genética. Ahí es donde están los genes, ahí es donde está nuestra carga genética. Entonces, por medio de esos activadores naturales del NRF2, se estimula esta proteína que se llama quinasa. Y el NRF2, que decíamos que es el maestro regulador de los genes, todos lo tenemos en nuestra célula, todos. Y a través del tiempo, dice que a partir de los 18 años empieza el envejecimiento, por eso se empieza a inactivar por medio de otra proteína que se llama KIT1. Entonces, al tenerlo secuestrado, pues el NRF2 empieza a bajar su acción. Entonces, cuando nosotros tenemos activadores del NRF2, esta proteína viene y hace que el KIT1 libere ese NRF2, y el NRF2 viene directamente al núcleo
a estimular los genes que nos van a dar, a ver, ya nos regresamos mucho, ahí está. Entonces, el NRF2 viene a estimular la expresión genética de los genes buenos, los genes que nos producen las enzimas antioxidantes. ¿Han oído ustedes hablar de la catalasa, el glutatión, la superóxido dismutasa? Que son las enzimas que nuestro mismo cuerpo produce para combatir los radicales libres. Los radicales libres son moléculas que se producen en el metabolismo de la energía, pero también por algunas cuestiones externas como la contaminación, en la capa de ozono, el cigarro, etcétera, ¿no? Los químicos. Entonces, esos radicales libres tienen un sistema tenemos un sistema de defensa que los combate. Entonces estamos en un equilibrio, pero decíamos que a partir de los 18 años esa proteína se empieza a inactivar, la NRF2. Entonces, ¿qué pasa? Que los radicales libres superan a ese sistema de defensa antioxidante que tenemos natural, y entonces empieza el proceso de envejecimiento. Al activarse el NRF2 y estimular esos genes, se vuelven a producir esas enzimas antioxidantes. Entonces, eso es lo que nos ayuda a bajar el estrés oxidativo celular. Y no solo eso, también los genes antifibróticos y antiinflamatorios. Por eso hemos tenido pacientes con problemas de artritis o otros problemas que tienen problemas de mucha inflamación, que cuando toman el suplemento activador del NRF2, pero ven la mejoría muy drástica. Osteoartritis, tuve una paciente con cervicalgia y problemas de las vértebras, y yo dije, bueno, aquí hay una compresión del nervio, pero pues tómalo, te va a desinflamar. Una maravilla. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo se activa el NRF2 y por qué, de no tener el balance de ese sistema oxidante, al tomar activadores del NRF2, nuestro estrés oxidativo disminuye. Y aquí, hablando de nutrigenómica, esos son estudios, artículos médicos en donde, por ejemplo, se ven los genes que están implicados en el Alzheimer, ¿sí? Del lado izquierdo se ve cuáles son los genes que están implicados en esta enfermedad, y cuando tomamos el activador del NRF2, ¿cómo disminuye? Ahora, no nos va a curar el Alzheimer porque está inhibiendo la expresión de esos genes, pero por lo menos en ese momento se detiene el avance de la enfermedad. El daño que ya está, pues es irreversible, ¿no? Pero hay muchos cambios en esos pacientes. Son muchos genes, de hecho son 66 genes. Todos los que se ven implicados en la enfermedad y tomando proteína. Por eso es que vemos el cambio. Y decíamos, no hay nada más enciende todos, no, uno los apaga, otro los enciende. Por eso es modular la expresión de sus genes. En este caso, por ejemplo, los que están aquí en el R13C1 está bajo en el proceso de la enfermedad y lo activa tomando el activador del NRF2. Y el estrés oxidativo, como decíamos, es un desbalance entre los radicales libres y el sistema antioxidante con las enzimas antioxidantes de nuestro organismo. Cuando gana el peso de los radicales libres es cuando ese estrés oxidativo empieza a causar daño en la mayoría del ADN de nuestras células, de todos los órganos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está cerebro, que estábamos comentando hace rato del Alzheimer. Está el hígado, los riñones, los ojos. El estrés oxidativo está en relación a las cataratas, el páncreas, la diabetes. Si nosotros somos un activador del NRF2, no quiere decir, yo me voy a curar de la diabetes, no. Pero al reducir el estrés oxidativo celular, va a evitar que las células se sigan dañando. Y esto, estamos hablando de medicina preventiva. El estrés oxidativo va a
ocasionar que esa diabetes siga dando problemas de retinopatía diabética, de neuropatía diabética, de nefropatía diabética. Todo eso está relacionado al estrés oxidativo celular. El colon, bueno, todos los órganos, porque esos radicales, como les falta un electrón, son inestables y andan tratando de unirse a otras moléculas. Y así es como entran a las células y dañan el ADN. Y lo que estamos comentando hace rato de epigenética, en mi área de obstetricia también, el estrés oxidativo celular está relacionado a problemas de hipertensión y preeclampsia en el embarazo. Si una mujer se embaraza con un estrés, una carga de estrés oxidativo elevado, ya está predestinada a que le dé eso. Entonces hay que prepararse. Por eso ahorita ya no es nada más tomar el ácido fólico, hay que tomar antioxidantes y activadores del NRF2 desde 3 a 6 meses antes de buscar un embarazo. De hecho, el estrés oxidativo afecta también la motilidad de los espermatozoides, la ovogénesis, afecta el ADN de nuestras células reproductivas. Entonces, ya todo eso se ha visto. De hecho, les comentaba anoche, acabo de asistir a una reunión de programación fetal y estábamos viendo, o sea, si la mamá es diabética, se embaraza diabética con descontrol, desde ahí ya se está programando que ese niño tenga problemas y hay una degeneración neuronal desde el embarazo. Si la mamá se embarazó con estrés oxidativo celular elevado, puede tener problemas de malformaciones en el embarazo. O sea, todo esto es, preconcepcional. Y en el embarazo, pues ni se diga. O sea, desafortunadamente, lo que estamos comentando hace rato de las enfermedades como la diabetes que ha aumentado, antes decían la diabetes infantil y la diabetes del adulto. Ahorita hay diabetes tipo 2 en niños. Hipertensión, o sea, yo me he quedado así porque pues ya tengo cierto tiempo viendo mujeres embarazadas, ya tengo más de 20 años, y ahora yo me sorprendo que niñas de 15 años sean hipertensas. En mis tiempos de estudio decían, la gente joven que es hipertensa seguramente tiene un tumor en el riñón. Es por lo único que pueden tener hipertensión. No puede tener hipertensión una mujer de 15 años, 16 o 20. Búscale que tenga un tumor en el riñón. Ahora tengo pacientes que ya les hicieron de todo y no tienen nada. Es hipertensión esencial, estrés oxidativo celular. Y eso nos está afectando desde todas las generaciones. Entonces, aquí dice, después de los 18 años aumenta el riesgo, pues por lo mismo que habíamos comentado, el estrés oxidativo, que ya lo estamos viendo en niños también. Respire profundo, sosténgalo. Entonces, hay 24 estudios clínicos independientes del Protandim, no del NRF2. Del NRF2 hay miles de estudios y artículos científicos, miles. Específicamente de Protandim hay 24, y a mí lo que más me llamó la atención cuando empecé a hacer como investigar de qué se trataba esto, que hay muchos estudios que no son del laboratorio, no son la compañía, son estudios fuera, independientes, otras universidades prestigiadas de los Estados Unidos y del mundo han hecho estudios. Y obviamente cuando eso se dio a conocer en Estados Unidos, pues fue motivo de noticia a nivel internacional, que había nutrigenómica, o sea, son nuevos conceptos de que cómo se va a actuar sobre la expresión de los genes, ¿no? Y estudios científicos, les decía, del NRF2, muchísimos podemos encontrar como estos, pero también específicos del Protandim. Por ejemplo, aquí tenemos uno que nos habla cómo ya Protandim, el suplemento, protege los oligodendrocitos, que son las células que se ven afectadas en la esclerosis múltiple. Protege la vaina de mielina de estas células cerebrales.
De la osteoartritis, aquí hay otro estudio, el caso eso lo hicieron en ratón, de cómo Protandim protege contra el cáncer de piel. De hecho, es uno de los motivos por el cual la compañía ya también sacó ese tipo de activadores en cremas para proteger la piel. Este estudio del estrés oxidativo en las enfermedades, aquí viene esos cuadritos que vimos de los genes activados en el Alzheimer, ¿qué otra enfermedad era? Se me fue ahorita. Bueno, el Alzheimer, la osteoartritis, qué genes están activados con la enfermedad y qué genes están modificados con el Protandim. Y por eso hay, obviamente, los cambios clínicos. A mí ese estudio me llamó mucho la atención cuando recién estaba empezando. Un adenocarcinoma pancreático no resecable. Eso significa que no lo pudieron quitar en la operación. 8 años de sobrevida. Y a mí me impactó porque como médico yo sé que los problemas de cáncer de páncreas son muy agresivos. La expectativa de vida son 2 años. 2 años aún con tratamiento. Este paciente no lo pudieron operar, no se lo pudieron quitar, le dieron quimioterapia, no la toleró, él solo recibió unas cuantas sesiones y ya no quiso seguir y empezó a tomar Protandim. Le dieron un seguimiento de 3 años. 3 años el paciente estuvo con sus médicos oncólogos en revisión y de repente pues le perdieron la pista, se desapareció. A los 8 años lo vuelven a encontrar. Le hicieron estudios, tomografía, resonancia y el cáncer estaba inactivo. Los oncólogos se quedaron así como, ¿cómo? Entonces decidieron publicarlo en una revista internacional de oncología. No es de que Protandim va a sustituir la quimioterapia, no, pero está abriendo la puerta como una alternativa para ayudar a pacientes que no son candidatos a quimioterapia y pueden aumentar su expectativa de vida con este tipo de terapias antioxidantes. Ese estudio también fue otro de los que me llamó la atención porque fue hecho en humanos, no en animales. Este fue en humanos, en donde por medio de los estudios de T-VARS, que es donde se detectan las sustancias químicas del estrés oxidativo, bajó hasta un 40% después de 30 días con la suplementación de Protandim. O sea, todo esto hay respaldo científico, que la Universidad de Washington, cuando empezaron a hacer el boom y a ver que había más universidades haciendo estudios y verificando que sí reduce estrés oxidativo hasta un 40%, lo consideró como uno de los descubrimientos, la activación del LRF2 como uno de los descubrimientos y avances más extraordinarios en la medicina preventiva. Bueno, es todo. Wow, doctora. Muchas gracias.